Cuando estaba en la universidad, tenía varios trabajos pequeños para poder mantenerme. Nada glamoroso, simplemente lo necesario para pagar mis cosas y ahorrar algo de dinero. Uno de esos trabajos era cuidar casas. Durante varios años seguidos, cuidé la casa de una familia cuando salían de vacaciones. Se iban siempre una vez al año, normalmente durante 2 semanas completas. La casa quedaba relativamente cerca de mi universidad, así que para mí era perfecto. Podía quedarme allí, caminar a clases, estudiar tranquila, y además me pagaban muy bien. Pero había algo que siempre me incomodaba de ese lugar. No sabría explicarlo con exactitud, solo era una sensación, como si la casa tuviera algo extraño. No era una casa abandonada ni deteriorada, al contrario, era una casa antigua de más de 100 años, pero había sido renovada recientemente. Pisos nuevos, pintura fresca, muebles modernos, todo parecía normal. Y sin embargo, cada vez que me quedaba allí, sentía que algo no estaba del todo bien. Antes del incidente principal, ya habían ocurrido algunas cosas raras, pequeñas cosas. Sonidos en la noche, puertas que parecían cerrarse solas, objetos que yo juraría haber dejado en un lugar y aparecían en otro. Pero nunca pasó nada lo suficientemente aterrador como para hacerme renunciar, sobre todo porque me pagaban muy bien. Además, el trabajo era sencillo. La familia tenía 4 gatos. Yo trabajaba en un refugio de animales, así que cuidar gatos era algo natural para mí. Sabía sobre su comportamiento, sus horarios, sus manías. Estos 4 gatos eran bastante tranquilos. No eran cariñosos en el sentido de que quisieran que los cargaran todo el tiempo, pero sí les gustaba estar cerca de las personas. Te seguían por la casa. Se quedaban en la misma habitación, simplemente observando. La primera semana comenzó de manera completamente normal. Dormía en la habitación de invitados, iba caminando a clases por la mañana, volvía por la tarde y me ocupaba de los gatos. Los alimentaba a horas específicas. La familia era muy estricta con eso. Todo estaba organizado. Cuánta comida debía recibir cada gato, a qué hora y dónde debían comer. Durante los primeros días, todo estuvo en calma. Hasta que una noche, mi novio vino a visitarme. Él sabía que esa casa me daba un poco de miedo. No porque hubiera pasado algo concreto, sino porque siempre me sentía observada allí. Trajo comida para cenar y pasamos la noche en la habitación de invitados viendo televisión. Nada especial, solo una noche tranquila. Pero cuando ya era tarde y él estaba a punto de irse, noté que estaba actuando extraño, muy extraño. Estaba inquieto, miraba alrededor constantemente y finalmente me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo: «Creo que debería irme a dormir a mi casa». Eso no era raro, lo extraño fue lo que dijo después. Me miró serio y añadió: «Y creo que tú deberías venir conmigo». Le pregunté por qué. Pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba. Me dijo que tenía un presentimiento muy fuerte, que la casa se sentía diferente esa noche, más pesada, más inquietante. Trató de explicarlo varias veces. Dijo que había pasado la noche conmigo allí antes, pero que esa vez algo no se sentía bien. Yo traté de tranquilizarlo. Le recordé varias cosas. Primero,
que la casa tenía sistema de alarma. Segundo, que el barrio era muy seguro. Y tercero, no estaba sola. Tenía 4 gatos conmigo, pero él seguía inquieto. Incluso cuando ya eran casi las 12 de la noche, siguió insistiendo. Me dijo que tenía un mal presentimiento, que algo no estaba bien. Pero había una razón muy simple por la que yo no quería irme. Mi casa. Mi relación con mis padres era complicada, muy complicada. Mi hermano, que también era mi mejor amigo, se había mudado porque el ambiente en casa era demasiado tóxico. Desde que él se fue, mi casa ya no se sentía como un hogar. Así que las 2 semanas al año que pasaba cuidando esa casa eran como unas vacaciones para mí, un descanso, un pequeño respiro. No quería desperdiciarlo, así que le dije que todo estaría bien, que cerraría las puertas, activaría la alarma y me iría a dormir. Él dudó unos segundos más, pero finalmente se fue. Recuerdo verlo subir a su coche y alejarse, y en ese momento me quedé completamente sola en la casa. Cerré todas las puertas, revisé las ventanas, activé la alarma de seguridad. Todo estaba perfectamente cerrado. Volví a la habitación de invitados y me acosté. Encendí la televisión un momento para relajarme. Después la apagué. Y cuando ya estaba acomodándome en la cama, la televisión se encendió sola. Al principio pensé que había presionado el control remoto sin darme cuenta, pero el control estaba sobre la mesa de noche. Lo miré, lo tomé, apagué la televisión. Pantalla negra, silencio. Y justo cuando estaba volviendo a acostarme, la televisión volvió a encenderse. Pero lo más extraño no fue eso. Lo extraño fue lo que estaba mostrando. No era ningún canal, era una pantalla llena de estática, blanco y negro, como cuando un televisor no tiene señal. La apagué otra vez, volví a acostarme y apenas pasaron unos segundos, se encendió de nuevo. Esta vez me senté en la cama. Mi corazón empezó a latir más rápido. Apagué la televisión otra vez. Esperé 5 segundos, 10 segundos, y entonces se encendió sola por 4ª vez. En ese momento me levanté de la cama, fui directamente al enchufe y desconecté la televisión de la pared. No solo la apagué, la desenchufé completamente. Me quedé mirándola unos segundos, en silencio, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. La casa había sido renovada recientemente. Tal vez había algún problema eléctrico. Tal vez algo estaba mal conectado. Sí, eso debía ser. Pero aún así, esa noche decidí no dormir en esa habitación. Fui a la sala y dormí en el sofá. Aunque dormir no sería exactamente la palabra correcta, porque durante toda la noche tuve la sensación de que algo dentro de la casa estaba despierto conmigo. A la mañana siguiente traté de convencerme de que todo lo que había pasado la noche anterior tenía una explicación lógica. Las casas antiguas hacen ruidos, los sistemas eléctricos fallan, y cuando estás sola en un lugar grande, tu mente puede jugarte malas pasadas. Al menos eso era lo que yo quería creer. Mi novio volvió a visitarme esa tarde. Le conté lo de la televisión que se encendía sola. Su reacción fue inmediata. Me miró y dijo: «Te dije que no te quedaras aquí». Intenté restarle importancia. Incluso me reí un poco. Sí, había sido raro, pero tampoco había pasado nada realmente peligroso. Además, comparado con volver a mi casa y lidiar con mi familia,
Seguir allí todavía parecía la mejor opción. Esa noche hicimos lo mismo que la anterior. Pedimos comida, nos sentamos en la sala y pusimos una película. Para entender lo que pasó después, es importante explicar cómo estaba distribuida la casa. La puerta principal daba directamente a la sala. Desde la sala había 2 caminos. Uno llevaba a la zona de los dormitorios. Había 3 habitaciones, el dormitorio principal, la habitación del hijo adolescente de la familia y la habitación de invitados donde yo dormía. El otro camino desde la sala llevaba a la cocina, y la cocina era importante porque era el único lugar desde donde se podía acceder al sótano. Las escaleras del sótano estaban justo allí, y eran, sin exagerar, las escaleras más crujientes y aterradoras que he escuchado en mi vida. Cada paso hacía un sonido fuerte, como si la madera protestara. Nunca entendí por qué no las arreglaron durante la renovación de la casa. Mientras veíamos la película esa noche, los gatos estaban caminando por la casa como siempre. Les gustaba estar cerca, pero no demasiado. Se sentaban en una silla, en el suelo, en una esquina de la habitación, solo observando. De los 4 gatos había uno más joven que los demás. Tendría unos 3 años. Era un poco más pequeño y mucho más inquieto. Le gustaba explorar la casa, abrir puertas, meterse en lugares donde no debía. Mientras estábamos viendo la película, ocurrió algo que hizo que la sangre se me helara. Desde el sótano, escuchamos un llanto. No era un maullido, no era un ruido cualquiera. Era un sonido agudo, desgarrador. Parecía un bebé llorando. Mi novio dejó de moverse. Se giró lentamente hacia mí. No dijo nada, pero su mirada decía claramente: ¿escuchaste eso? Y sí, lo había escuchado. Durante un segundo recordé algo de mi entrenamiento en el refugio de animales. Algunos gatos, especialmente cuando están angustiados o atrapados, pueden emitir sonidos que se parecen muchísimo al llanto de un bebé. Así que traté de mantener la calma. Miré alrededor, conté los gatos. 1, 2, 3. Solo había 3 gatos en la sala. El gato más joven no estaba. Suspiré. Debe ser el pequeño, dije. Me levanté y caminé hacia la cocina. El llanto seguía viniendo del sótano. Encendí la luz. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso hacía que la madera crujiera. El sonido del llanto era cada vez más claro. Venía de la habitación extra del sótano. Abrí la puerta y allí estaba. El gato pequeño estaba atrapado dentro. Probablemente había entrado mientras la puerta estaba abierta y después la cerró al empujarla. Lo levanté en brazos y lo subí conmigo. Cuando regresé a la sala, mi novio ya estaba más tranquilo. Volvimos a sentarnos. Continuamos la película. Un rato después hicimos una pausa porque era hora de alimentar a los gatos. Los dueños eran muy estrictos con sus horarios. La estación de comida estaba en la cocina. Siempre que llegaba la hora de comer, los 4 gatos aparecían. Pero había algo curioso en su comportamiento. Les gustaba estar cerca de las personas, excepto cuando comían. Después de comer solían desaparecer. Se iban a dormir, normalmente al dormitorio principal o a la habitación del hijo adolescente de la familia. Probablemente porque esos lugares olían más a sus dueños. Eso en algo que ya había observado en años anteriores. Así que no era raro que después de la cena, los gatos desaparecieran por un rato. Mi novio y yo seguimos en la cocina, terminando de comer. La casa estaba completamente tranquila. Hasta que lo escuchamos otra vez. El mismo sonido.
el mismo llanto, pero esta vez era más fuerte, mucho más cerca. El sonido venía claramente del sótano. Mi novio se quedó completamente rígido. Yo sentí una presión en el pecho, pero traté de mantener la calma. «Debe ser el gato otra vez», dije, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien, porque esta vez el sonido era distinto, más agudo, más desesperado, más humano. Encendí la luz del sótano, caminé hacia las escaleras y comencé a bajar lentamente. Con cada paso llamaba al gato por su nombre. «Vamos. ¿Dónde estás?». El llanto se hacía más fuerte, más cercano. Parecía venir justo desde el fondo del sótano. Mi corazón latía cada vez más rápido. Bajé el último escalón y en el mismo segundo en que mis pies tocaron el suelo, el llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Miré alrededor, el sótano estaba vacío. Revisé la habitación extra. Nada. Miré debajo del sofá. Nada. Busqué en cada rincón. El gato no estaba. En ese momento sentí algo que nunca había sentido antes, un miedo profundo, primitivo. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en mis oídos. No soy una persona atlética, no corro, no hago ejercicio, pero en ese instante corrí escaleras arriba como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a la cocina, me detuve en seco. Mi novio estaba de pie en medio de la habitación, completamente pálido, con una expresión que nunca olvidaré. Y a su alrededor estaban los 4 gatos, los 4, mirándome. Respiré con dificultad. «¿Qué pasó?», pregunté. Mi novio tardó unos segundos en responder, luego dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Dijo: «Cuando bajaste al sótano, los 4 gatos salieron al mismo tiempo del pasillo de las habitaciones. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, porque eso significaba solo una cosa: el gato que había escuchado llorar en el sótano nunca estuvo allí». No dijimos nada más. No lo discutimos, no tratamos de encontrar otra explicación, simplemente supe que tenía que irme. Fui a la habitación de invitados, metí todo lo que pude en mi mochila, lo hice en silencio, con las manos temblando. Mi novio me esperaba en la puerta y salimos de la casa. Esa noche no regresé. Durante el resto de la semana solo volvía una vez al día, entraba rápidamente, limpiaba la caja de arena, les dejaba comida a los gatos y me iba. Ni siquiera seguí el horario que me habían dado. En ese punto, ya no me importaba. Cuando la familia regresó de sus vacaciones, dejé las llaves en el escondite donde siempre las guardaban. Les agradecí por la oportunidad y les dije que no volvería a cuidar su casa. Nunca más. Durante mucho tiempo traté de no pensar en lo que ocurrió allí, pero años después hablé con mi hermano sobre aquella casa y entonces me confesó algo que nunca me había dicho. Él también había estado allí antes y también había tenido una experiencia extraña en esa casa, pero nunca me lo contó porque sabía que yo estaba tratando de ahorrar dinero para mudarme y no quería asustarme. A veces todavía pienso en esa noche, en el sonido de aquel llanto, en el sótano vacío y en los 4 gatos mirándome desde la cocina, como si supieran algo que yo no debería descubrir jamás. Mi nombre es Kelsey. Tenía 17 años cuando ocurrió esta historia. Y aunque han pasado varios años desde entonces, todavía recuerdo esa noche con una claridad que a veces me gustaría no tener. En ese momento estaba tratando de ganar algo de dinero antes de irme a la universidad. No tenía muchos trabajos disponibles, así que aceptaba prácticamente cualquier cosa. Cuidar mascotas era uno de ellos. Un día, una amiga de mi mamá me pidió un favor. Ella tenía unos conocidos que iban a salir de la ciudad por unos días y necesitaban a alguien que se quedara en su casa para cuidar a su perro. No era nada complicado. Solo tenía que asegurarme de que el perro comiera, sacarlo al patio y dormir en la casa para que no estuviera solo. A cambio me pagarían un poco de dinero. Para mí, eso ya era suficiente. La casa estaba en un barrio bastante tranquilo. Uno de esos lugares donde todas las casas se ven casi iguales y las calles están siempre silenciosas. Era una casa grande, con patio trasero y piscina. Pero lo que más me gustaba era el solarium. Era una especie de habitación con grandes ventanas de vidrio que conectaba la cocina, la sala y el patio. Durante el día se llenaba de luz natural. Por la noche era un lugar perfecto para sentarse, hablar o simplemente relajarse.
Así que decidí que no quería pasar esa noche sola. Invité a 2 amigas para que se quedaran conmigo, Hailey y Sammy. Ellas eran un poco mayores que yo. Hailey tenía 23 años y Sammy 22. Nos conocíamos desde hacía tiempo y siempre nos divertíamos cuando nos reuníamos. Esa noche llegaron con vodka. También llevaban algo de marihuana. Nada fuera de lo normal para un grupo de amigos pasando el rato. Nos sentamos en el solarium. La noche era fresca, típica de principios de primavera. Podíamos escuchar grillos en el jardín y el sonido suave del viento moviendo los árboles. El perro de la casa se llamaba Willis. Era un perro tranquilo, bastante amigable. Se movía de un lado a otro entre nosotros, buscando atención. Durante varias horas, simplemente estuvimos hablando, bebiendo, riendo, poniéndonos al día. Era una de esas noches que empiezan completamente normales. Nada fuera de lo común, nada que te haga pensar que algo malo va a pasar, hasta que el teléfono de la casa empezó a sonar. Al principio no le dimos importancia, pero había algo extraño en eso. El teléfono no debería haber estado funcionando. Los dueños de la casa lo tenían desconectado, no tenían línea activa. Aún así, el teléfono estaba sonando. Lo dejamos sonar. Nadie contestó. Pensamos que tal vez era un error, pero en unos minutos después volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra. Después de varias llamadas, empezamos a mirarnos entre nosotras. La sensación en la habitación cambió un poco. No era miedo todavía, pero sí incomodidad, como si algo no estuviera bien. Decidimos ignorarlo. Pensamos que quien estuviera llamando dejaría un mensaje o simplemente dejaría de intentar. Pero no lo hizo. Las llamadas continuaron, una tras otra. Era casi medianoche cuando finalmente Sammy se levantó y dijo: «Está bien, voy a contestar». Tomó el teléfono. Él y yo nos quedamos en silencio escuchando. ¿Hola? Hubo una pausa. Luego vimos cómo la expresión de Sammy cambiaba ligeramente. ¿Qué? Escuchó durante unos segundos más. Después respondió: «No, nosotros no podemos hacer eso». Otra pausa. El hombre del otro lado parecía estar insistiendo. Finalmente, Sammy colgó. La miramos esperando una explicación. Ella suspiró. Un hombre dijo que encontró la billetera del dueño de la casa en una gasolinera. Dijo. Eso ya sonaba raro, pero lo que dijo después fue peor. Dice que está a unos 25 minutos de aquí y que debemos ir a recogerla ahora mismo. Nos miramos en silencio. Ninguna de nosotras conocía al dueño lo suficiente como para saber si eso tenía sentido. Pero algo en la forma en que lo describió Sammy se sentía extraño. ¿Por qué un desconocido llamaría a una casa donde el teléfono ni siquiera estaba activo? ¿Por qué insistiría tanto en que fuéramos esa misma noche? El teléfono volvió a sonar. Sammy contestó otra vez. Esta vez el hombre fue mucho más insistente. Le decía que era urgente, que necesitábamos ir de inmediato a recoger la billetera. Sammy finalmente respondió con firmeza. Le dijo que no saldríamos de la casa y que si la billetera estaba allí, el dueño podría recogerla por la mañana. Luego colgó. Después de eso, el teléfono dejó de sonar, pero la sensación que quedó en el ambiente era extraña, como si algo invisible se hubiera instalado en la casa. Miramos al perro. Willis estaba tranquilo. Eso nos ayudó a relajarnos un poco. Si hubiera alguien afuera o algo extraño cerca, seguramente habría ladrado. Aún así, decidimos movernos al dormitorio trasero por un rato. Cerramos las persianas, cerramos la puerta, incluso llevamos al perro con nosotras. Parte del problema era que habíamos estado bebiendo y fumando. Nuestra percepción de las cosas no era exactamente la más clara, así que tratamos de convencernos de que solo estábamos exagerando. Probablemente el hombre realmente había encontrado la billetera y solo quería devolverla, nada más. Pasaron algunas horas. Seguimos bebiendo un poco más, fumando, hablando de cualquier cosa para distraernos. Finalmente decidimos ver una película para relajarnos antes de dormir. Nos movimos del dormitorio al living room. Pusimos un DVD de comedia.
El solarium estaba justo entre la sala y la cocina. La puerta que daba al patio trasero estaba allí. Esa puerta no tenía seguro, pero había otra puerta entre la sala y el solarium que sí podía cerrarse. Normalmente la dejaban abierta para que Willis pudiera salir al patio a hacer sus necesidades. Así que decidimos dejarla abierta. Pensamos que no pasaría nada. Después de todo, estábamos en un barrio seguro y teníamos un perro que seguramente ladraría si alguien se acercaba. Nos acomodamos en los sofás, Hailey y yo en uno, Sammy en el otro. La película empezó y poco a poco empezamos a relajarnos. La tensión de las llamadas telefónicas parecía haberse ido. El tiempo pasó y las risas regresaron. Y por un momento, todo volvió a sentirse normal. Hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana y fue exactamente en ese momento cuando todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de la película que seguía reproduciéndose en la televisión. La luz en la sala era tenue. Solo una lámpara naranja en una mesa lateral iluminaba parcialmente el lugar. Hailey y yo estábamos sentadas juntas en un sofá, riéndonos de una escena de la película. Sammy estaba sentada en el otro sofá frente a nosotras. El perro, Willis, estaba caminando tranquilamente entre las habitaciones, entrando y saliendo por el solarium hacia el patio trasero cuando quería. Todo parecía normal. Pero de repente sentí algo extraño. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue simplemente una sensación. ¿Alguna vez has sentido de repente que alguien te está observando? No sabes por qué, no escuchaste nada, no viste nada, pero de pronto tu cuerpo entero se pone en alerta, como si un instinto muy antiguo dentro de ti dijera, algo no está bien. Esa sensación me golpeó de repente, muy fuerte. Mi risa se apagó lentamente mientras giraba la cabeza hacia la cocina, y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que estaba imaginándolo. Había una masa oscura en la cocina, una figura, agachada, casi encorvada frente a uno de los gabinetes. Durante un segundo mi mente trató de encontrar una explicación. Tal vez era una sombra, tal vez era algo que estaba interpretando mal. Pero entonces la figura se movió, levantó un brazo y abrió uno de los gabinetes de la cocina. En ese momento entendí algo que hizo que mi cuerpo se paralizara completamente. Había alguien dentro de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en el pecho. Sin apartar la mirada de la cocina, empujé suavemente el brazo de Hailey con mi codo y le susurré lo más bajo que pude. «Hailey, creo que hay alguien en la casa». Ella giró lentamente la cabeza hacia la cocina y en cuanto vio la figura, gritó. Un grito fuerte, instintivo, un grito que rompió el silencio de la casa como un disparo. La figura en la cocina reaccionó de inmediato, levantó la cabeza rápidamente y en ese instante nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré lo que vi. La luz naranja de la lámpara iluminaba parcialmente su rostro. Todo su cuerpo estaba cubierto. Llevaba una sudadera negra con capucha, pantalones negros, zapatos negros, guantes y una máscara de esquí que cubría su cara hasta la nariz. Lo único que podía ver eran sus ojos, azules, intensamente azules, mirándome directamente. Ese momento duró apenas unos segundos, pero en mi mente se siente como si hubiera durado una eternidad. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Sammy, al escuchar el grito de Hailey, se levantó rápidamente para ver qué estaba pasando. Miró hacia la cocina y también lo vio. Por un segundo pensé que íbamos a entrar en pánico total, pero Sammy hizo algo que ninguna de nosotras esperaba. Reunió todo el valor que tenía y gritó con todas sus fuerzas, «¡Lárgate de aquí!». Su voz resonó por toda la casa. El hombre nos miró. No dijo nada, no corrió, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente cerró lentamente el gabinete que había abierto, se dio la vuelta
y caminó con calma hacia el solarium, como si nada hubiera pasado, como si nuestra presencia no significara absolutamente nada para él. Atravesó la puerta y desapareció en la oscuridad del patio trasero. Durante unos segundos nos quedamos completamente congeladas. El silencio volvió a llenar la casa, y entonces reaccionamos al mismo tiempo. Nos levantamos de los sofás de un salto, corrimos hacia la esquina más alejada de la sala, lo más lejos posible de la cocina y de la puerta del solarium. Sammy agarró su teléfono, marcó 911. Yo estaba temblando tanto que apenas podía respirar. Hailey estaba llorando. Intentábamos explicar lo que acababa de pasar, decir que había un hombre dentro de la casa, que llevaba máscara, que había salido por la puerta del solarium. La policía llegó increíblemente rápido, apenas unos 3 minutos después. Entraron con linternas, revisaron toda la casa, cada habitación, el patio, la piscina, el jardín, pero el hombre ya no estaba. Parecía haber desaparecido en la noche. Los oficiales nos hicieron muchas preguntas. Querían saber si lo conocíamos, si habíamos visto su cara, si habíamos escuchado algún ruido antes. Les contamos todo: las llamadas telefónicas, el hombre que insistía en que saliéramos de la casa para recoger una billetera. Los policías intercambiaron miradas cuando escucharon eso. Uno de ellos finalmente dijo algo que nos dejó heladas. Era posible que las llamadas hubieran sido una trampa, una forma de hacer que saliéramos de la casa para que él pudiera entrar, o para que la casa quedara completamente vacía. Si hubiéramos salido, quizás nunca habríamos sabido que alguien estaba ahí. Los policías decidieron quedarse un tiempo vigilando la casa, por si el intruso regresaba. Pero nosotras no quisimos quedarnos, ni un segundo más. Ni siquiera recogimos nuestras cosas. El alcohol, la marihuana, incluso mi coche, todo se quedó ahí. Solo tomamos al perro y nos fuimos. La policía se quedó en la casa durante el resto de la noche. Nosotras regresamos al día siguiente y lo que encontramos fue inquietante. Había ropa movida por toda la casa, cosas fuera de lugar, jacones abiertos, y cerca de la pequeña puerta que el perro usaba para salir al patio, había migas de comida. Los oficiales dijeron que probablemente el hombre había entrado por ahí. Eso explicaba por qué Willis nunca ladró. Para el perro, esa era simplemente la puerta normal por donde entraban y salían. Hasta el día de hoy, ninguna de nosotras sabe quién era ese hombre, ni quién hizo las llamadas, ni cuánto tiempo llevaba dentro de esa casa antes de que lo viéramos. Y si hay algo que todavía me pone la piel de gallina, es recordar una cosa: la forma en que caminó hacia la puerta, con total calma, sin prisa, como si supiera algo que nosotras no, como si supiera que ya había estado dentro de esa casa mucho antes de que nos diéramos cuenta. Desde que era niña siempre tuve una conexión muy fuerte con los animales. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas, cantantes o deportistas, yo solo quería trabajar con animales. No importaba cuáles: perros, gatos, aves, reptiles. Si respiraban y tenían vida, me fascinaban. Con el tiempo, ese amor se convirtió en una carrera. Cuando cumplí 28 años, ya trabajaba como asistente veterinaria en una clínica local. Era un trabajo exigente, pero me encantaba. Sin embargo, el salario no siempre era suficiente, así que durante un tiempo también tenía un pequeño trabajo adicional. Ofrecía servicios de cuidado de casas y mascotas para personas que salían de viaje. Era algo bastante común. Muchos dueños de mascotas preferían que alguien se quedara en su casa para cuidar a sus animales en lugar de llevarlos a una guardería. Además, el hecho de que yo trabajara en una clínica veterinaria hacía que la gente confiara más en mí. No era simplemente una desconocida. Mis credenciales estaban en Internet, tenía referencias y experiencia con muchos tipos de animales. Durante ese tiempo cuidé de todo: perros grandes, gatos temperamentales, pájaros exóticos, incluso reptiles y algunos insectos. Algunas veces el trabajo solo duraba un día, otras veces un fin de semana completo.
Una tarde recibí un mensaje en respuesta a uno de mis anuncios. Era de un hombre llamado Jeremy. Me explicó que necesitaba a alguien que se quedara en su casa durante un fin de semana. Tenía 2 animales, un gato y un guacamayo. Cuando mencionó al ave, inmediatamente me llamó la atención. No era la primera vez que trabajaba con aves grandes, pero definitivamente no era lo más común. Jeremy fue directo al punto. Me ofreció $300 por el fin de semana completo. Para mí era un trato justo, así que acepté. Un par de días después, fui a conocerlo a su casa. Era una casa normal, una casa de esquina en un barrio tranquilo, nada llamativo. Jeremy abrió la puerta y me saludó con una sonrisa amable. Era un hombre de unos 50 y tantos años, bastante bajo de estatura. Tenía el cabello gris y un bigote también gris, que parecía cuidadosamente recortado. Parecía agradable. En mi experiencia, la mayoría de las personas que aman a los animales suelen ser así. Personas tranquilas, empáticas. Primero me presentó a su gato. Se llamaba Casper. Era un gato blanco, bastante independiente. Me observó desde una distancia segura antes de desaparecer en otra habitación. Después me llevó al living room y allí fue donde conocí al segundo animal, el guacamayo. Su nombre era Ringo y era enorme. Había trabajado con guacamayos antes, así que sabía lo grandes que podían ser, pero verlo en persona siempre impresiona. Sus plumas eran de colores brillantes, azul, rojo, amarillo. Estaba sentado en su enorme jaula en el centro de la sala. Jeremy abrió la puerta de la jaula y dejó que Ringo se subiera a su brazo. Mientras lo hacía, el pájaro inclinó la cabeza y dijo algo con una voz sorprendentemente clara. «Papá está en casa». Jeremy se rió. «Siempre dice eso cuando me ve», explicó. Durante los siguientes minutos, Ringo repitió algunas otras frases cortas. Todas eran expresiones simples, 2 o 3 palabras, nada muy complejo. Jeremy me explicó algunas de las peculiaridades del ave, qué le gustaba comer, cómo limpiar la jaula. ¿Qué hacer si empezaba a gritar demasiado? Después me mostró el resto de la casa. El piso superior tenía varias habitaciones. Me dijo que podía usar la habitación de invitados, pero también añadió algo que me pareció curioso. Me pidió que no entrara en ninguna de las otras habitaciones del segundo piso. Dijo que eran privadas. No me pareció extraño. Muchos dueños prefieren mantener ciertos espacios cerrados. Además, yo no tenía ninguna razón para explorar la casa. Solo estaba allí para cuidar a los animales. Jeremy también me dijo que podía servirme cualquier comida de la cocina. Pero yo soy vegana, así que ya había llevado mi propia comida para el fin de semana. Después de explicarme todo, me entregó la llave de la casa. Lo acompañé hasta la puerta, lo vi subir a su coche, encender el motor y alejarse por la calle. Recuerdo quedarme unos segundos mirando por la ventana. Ahora estaba sola. Solo yo, el gato Casper y el guacamayo Ringo. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Ya estaba oscuro afuera. No había mucho más que hacer ese día. Casper ya había comido y Jeremy había dejado suficiente comida en la jaula de Ringo para toda la noche. La jaula estaba justo al lado del televisor en la sala. Así que encendí la televisión, me acomodé en el sofá y me dispuse a pasar una noche tranquila. Casper estaba escondido en algún lugar de la casa, pero eso era normal. Muchos gatos prefieren observar desde la distancia antes de acercarse. Ringo, en cambio, estaba despierto, sentado en su jaula, mirándome. Durante un par de horas simplemente vi televisión y cené algo ligero. Todo parecía completamente normal. Finalmente decidí irme a dormir. No tenía sentido quedarme despierta hasta tarde. Subí al segundo piso y entré en la habitación de invitados. Dejé la puerta abierta. Siempre prefiero dormir con la puerta abierta cuando estoy cuidando animales. Así puedo escuchar si algo pasa. Apagué la luz y me dormí. No sé exactamente qué hora era cuando desperté, pero recuerdo claramente el sonido. 2 crujidos fuertes, como si algo se hubiera roto. Me senté en la cama, escuché con atención. Silencio. Pensé en el guacamayo. Un pájaro grande en una jaula puede hacer bastante ruido moviéndose, así que decidí no preocuparme.
me recosté de nuevo y volví a dormir. El día siguiente fue completamente tranquilo. Limpié la caja de arena de Casper, le di comida, también alimenté a Ringo e incluso lo dejé salir de la jaula un par de horas. Jeremy me había dicho que era seguro hacerlo. Ringo se posó en el respaldo del sofá detrás de mí mientras veía televisión. Casper apareció un par de veces, pero ignoró completamente al ave. Jeremy había mencionado que ambos animales estaban acostumbrados el uno al otro, así que no tenía que preocuparme por peleas. Después de algunas horas decidí salir a explorar un poco el barrio. Fui a caminar a un parque cercano, hablé por videollamada con un par de amigos, luego conduje un poco y compré algo de comida para la cena. Cuando regresé a la casa eran alrededor de las 7 de la noche. Pasé un par de horas más con los animales, cené, vi televisión y una vez más decidí acostarme temprano. Subí a la habitación de invitados, dejé la puerta abierta otra vez y me dormí. Pero esa segunda noche no sería tranquila, porque algo iba a pasar. Algo que cambiaría completamente la forma en que veía esa casa y al hombre que vivía en ella. La segunda noche comenzó de manera completamente normal. Había pasado el día cuidando a los animales, viendo televisión y caminando un poco por el vecindario. Nada fuera de lo común. Nada que me hiciera pensar que algo extraño estaba ocurriendo. Cuando subí a la habitación de invitados, hice exactamente lo mismo que la noche anterior. Dejé la puerta abierta, apagué la luz y me dormí. No sé exactamente cuánto tiempo pasó antes de que despertara, pero esta vez fue un despertar distinto. No fue un ruido fuerte que me sobresaltara. Fue más bien esa sensación extraña de abrir los ojos en medio de la noche sin saber exactamente por qué. Durante unos segundos me quedé quieta en la cama, tratando de entender qué había pasado, y entonces me di cuenta de algo. La puerta de la habitación estaba cerrada. Me senté lentamente en la cama. Recordaba perfectamente haberla dejado abierta. Las ventanas estaban abiertas, pero apenas había viento afuera. No lo suficiente como para cerrar una puerta pesada. Sentí una pequeña incomodidad en el estómago, pero traté de no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez la puerta no estaba completamente abierta. Tal vez una corriente de aire la empujó. Mientras pensaba en eso, escuché otro sonido. Venía desde la planta baja. Un ruido metálico, seguido de un movimiento y luego una voz. Era Ringo. El guacamayo estaba despierto. Podía escucharlo caminando dentro de su jaula. Las barras metálicas hacían pequeños golpes mientras se movía. Eso tampoco era demasiado extraño. Algunas aves se despiertan durante la noche. Aún así decidí bajar para asegurarme de que todo estuviera bien. Salí de la cama y caminé hacia las escaleras. Mientras bajaba los escalones, empecé a escuchar a Ringo más claramente. Estaba hablando, repitiendo palabras en su tono agudo y mecánico. Cuando llegué a la sala, vi que estaba completamente despierto, caminando de un lado a otro dentro de su jaula. Recordé algo que Jeremy me había dicho. Si Ringo hacía mucho ruido por la noche, debía darle un premio especial que estaba en una bolsa cerca de la jaula. Eso solía calmarlo. Así que tomé la bolsa. Metí la mano para sacar uno de los premios y en ese momento Ringo dijo su frase. «Papá está en casa». Me quedé congelada. No era la primera vez que decía eso. Jeremy me había contado que esa era una de sus frases favoritas, pero escucharle en ese momento, en medio de la noche, en una casa donde se suponía que yo estaba sola, se sintió extraño, muy extraño. Aún así le di el premio. Ringo lo agarró con su pico y comenzó a comer. Y tal como Jeremy había dicho, eso lo calmó. Dejó de hacer ruido. La casa volvió a quedarse en silencio. Subí nuevamente las escaleras, volví a la habitación de invitados. Esta vez dejé la puerta abierta otra vez. Me acosté y eventualmente me dormí.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que despertara nuevamente, tal vez 1 hora después. Esta vez no estaba segura de qué me había despertado. La habitación estaba casi completamente a oscuras. Solo un pequeño rayo de luz de la calle entraba por la ventana. Parpadeé varias veces, todavía medio dormida, y entonces lo vi. En el centro de la habitación había una figura oscura, una masa negra, moviéndose lentamente, alejándose de la cama, caminando hacia la puerta. Por un segundo mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. La figura salió de la habitación y desapareció en el pasillo. Me senté de golpe. Estaba completamente despierta ahora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Durante unos segundos traté de convencerme de algo. Tal vez lo había imaginado. Tal vez había estado soñando. Tal vez mi mente había mezclado la oscuridad y el sueño. Tomé mi teléfono para encender la linterna, y fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir un escalofrío aún peor. Tenía un mensaje de texto de Jeremy. Había sido enviado aproximadamente 1 hora antes. El mensaje decía: si Ringo hace ruido en medio de la noche, es normal, solo ignóralo. Me quedé mirando la pantalla, leyendo el mensaje una y otra vez. El momento en que lo había enviado coincidía exactamente con la hora en que yo había bajado a darle el premio a Ringo. Sentí una náusea repentina, porque de pronto un pensamiento horrible apareció en mi cabeza. ¿Y si la figura que había visto no era un sueño? Me levanté de la cama de inmediato, encendí la lámpara y empecé a empacar mis cosas lo más rápido posible. Afortunadamente no había traído muchas, un par de cambios de ropa, mi mochila, mi cargador. En menos de 2 minutos todo estaba dentro de la bolsa. Salí al pasillo, el segundo piso estaba completamente oscuro, las otras habitaciones estaban cerradas, y mientras caminaba hacia el baño para recoger mis cosas de aseo, escuché algo, un sonido muy débil. Venía de una de las habitaciones al final del pasillo. Me detuve. Mi cuerpo entero estaba tenso. No sé por qué, pero una curiosidad extraña empezó a invadirme. Era una sensación casi hipnótica, como si necesitara saber qué había detrás de esa puerta. Caminé lentamente por el pasillo, paso a paso, hasta llegar a la puerta. Pegué la oreja contra la madera y escuché el sonido. Era un golpeteo rítmico, un sonido repetitivo, como una cama moviéndose. Mi estómago se hundió. En ese instante entendí algo. Jeremy estaba en la casa. Golpeé la puerta con fuerza. «Jeremy, ¿estás ahí?» El sonido se detuvo inmediatamente. Silencio absoluto. Esperé unos segundos, luego dije otra vez: «Si estás en la casa, necesito saberlo ahora mismo antes de que me vaya». Nada, ni una palabra, ni un movimiento, solo silencio. En ese momento ya no me importaba ninguna explicación. No me importaba si era él, no me importaba si había alguien más. Solo sabía que tenía que salir de esa casa. Bajé las escaleras rápidamente, crucé la sala, dejé la llave sobre la mesa y salí por la puerta principal. No miré atrás, ni una sola vez. Durante todo el camino de regreso a mi casa, sentí que alguien podría estar siguiéndome, que algo terrible acababa de pasar. Cuando finalmente llegué, le envié un mensaje de voz bastante largo. Le dije que estaba considerando denunciarlo, que lo que había hecho era una invasión total de privacidad, que estaba profundamente perturbada. Apenas terminé de enviar el mensaje, mi teléfono empezó a sonar. Jeremy estaba llamando. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No respondí. Tenía demasiado miedo. Después de eso, me envió un mensaje de texto. Decía que lo sentía mucho y que su hermano había llegado inesperadamente a la casa esa noche. Pero yo sabía que era una mentira, una excusa. No respondí a eso.
Solo le dije una cosa, que me pagara los $300 prometidos y no seguiría con el asunto. Poco después recibí el dinero, transferido directamente a mi cuenta, y con eso todo terminó. O al menos eso pensé, hasta el día siguiente, cuando estaba revisando mis cosas y me di cuenta de algo. Una prenda de ropa que estaba segura de haber guardado en mi bolso había desaparecido. Y supe exactamente lo que eso significaba. Alguien había estado en esa casa. Alguien había entrado a mi habitación mientras yo dormía. Y hasta hoy trato de no pensar demasiado en esa noche, porque hay recuerdos que simplemente es mejor dejar enterrados para siempre.